llegado al final de la serie La canción del verano. Y aunque cerraremos el domingo que viene hablando acerca de la adoración, como un cierre a todas estas canciones, quiero empezar en el día de hoy directo con esto. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Dios piensa realmente de ti? ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que Dios piensa realmente de ti? La mayoría de nosotros pensamos inmediatamente en nuestros fallos, pero rara vez pensamos en la ternura con la que Dios nos ve a nosotros y Él nos mira. Y ahí empieza el problema, y es que vivimos más conscientes de nuestro pecado que de su gracia. Nuestra mayor barrera para conocer mejor a Dios puede ser lo mucho que sabemos sobre lo mucho que Dios sabe de nosotros. Luchamos con Dios porque nos sentimos muy mal con nosotros mismos y porque nosotros sabemos la verdad acerca de nosotros mismos. Así que piensa en cuánto más nos conoce Dios o en cuánto más te conoce Dios. La verdad es que no podemos engañarle. Y a veces no queremos orar, a veces no queremos leer la Biblia o pensar en Dios porque cuando nos miramos en el espejo tenemos ganas de decir: eres un completo fracaso. Eres una absoluta decepción. Ya deberías estar mucho mejor. Y creo que todos nos hemos sentido así de vez en cuando. Y me imagino que muchos de los que estáis aquí ahora, muchos de los que nos van a ver después a través de las redes sociales, imagino que se sienten así en algún momento. Esta semana puede ser que ha sido una semana dura, puede ser que haya sido un mes malo. Y ahora estamos a mitad del año, un poquito más, y ya se acerca el final del año. Y para muchos es otro año perdido, un año más perdido. Alguien dijo: creo que huimos de Dios más que correr hacia Él, porque conocemos demasiado bien nuestro propio corazón y el suyo apenas lo conocemos. Probablemente no necesito dedicar mucho tiempo en esta mañana para convencerte de que eres un pecador igual que yo. Probablemente conoces la verdad sobre ti mismo demasiado bien, pero de lo que necesitamos hablar es de la otra parte. No conocemos bien el corazón de Dios. No conocemos bien el corazón de Dios. Y ahí es donde el Salmo 103, esta canción de agradecimiento o de gratitud, puede ayudarnos enormemente. Quizá ningún otro capítulo de la Biblia revele tanta o con tanta claridad la compasión que tiene Dios por cada uno de nosotros. Así que si te preguntas qué piensa Dios de ti, vamos a hacer un breve recorrido en el Salmo 103. A lo mejor os vais a quedar un poquito con las ganas de ver más cosas, pero os recomiendo que en casa podáis leerlo. Yo me he enfocado en los versículos del 6 hasta el 19, así que los primeros y los últimos nos los vamos a saltar en el día de hoy, pero os recomiendo que podáis leerlo. Y vamos a descubrir 7 verdades liberadoras sobre el corazón de Dios. La primera de las verdades es que a Dios le encanta ayudar al necesitado. Dice así los versículos 6 y 7. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Ahora, ¿quiénes son los oprimidos? Cuando pensamos en los oprimidos, ¿en quién pensamos? ¿Quiénes son los oprimidos? Los oprimidos son aquellos que no pueden valerse por sí mismos. En el Antiguo Testamento, los oprimidos se refería especialmente a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y también a los pobres. Cuando nos sentimos tentados a aprovecharnos de los demás porque somos fuertes y los demás son débiles, Dios nos dice: piénsalo primero. Él se pone del lado de los débiles. Y eso significa que cuando tú te sientes en el peor momento, Dios no se cambia de cera. A veces nos pasa así, ¿no? A veces vamos caminando por la calle y según aquí nos encontramos allá a lo lejos, cambiamos de cera. ¿Por qué? Porque no queremos cruzar una mirada o unas palabras, pero Dios no hace así con nosotros. Cuando estamos en la acera de la debilidad, Él viene directo hacia nosotros. Dios no se cambia de acera, Él se acerca. El mundo pisa a los débiles, pero Dios levanta a los débiles. Eso es contracultural, como encontramos en la palabra. Nuestro Dios mantiene sus ojos puestos en los indefensos y cuando otros les hacen daño, Él interviene para equilibrar
la balanza de la justicia. Martin Luther King Jr. dijo en una ocasión: el brazo del universo es largo, pero se inclina hacia la justicia. Ahora, cuando escuchamos cosas como estas, creo que es difícil de creer, ¿no? Especialmente a la luz de los acontecimientos que pasan por lo menos en nuestro país. Todos los incendios en esta semana pasada que se han producido, o que los han producido, mejor dicho, y han encontrado por allí. Estaba leyendo esta mañana que allí en Galicia, en Carballo, una mujer ha sido la causante de 11 de los incendios en el área, ¿no? Por eso digo que no solamente se han producido, sino que los han producido. Y como digo, cuando vemos cosas como estas, podemos pensar, y bueno, ¿y dónde está la justicia de Dios en todo eso? Pero la verdad es que esta verdad de que la justicia de Dios se inclina hacia los débiles se mantiene firme, como hemos cantado esta mañana, como esa roca firme para el creyente. Si toda la historia fuera un libro, aún no hemos llegado al capítulo final. Estamos cerca ya del final, pero no sabemos a qué distancia. Sin embargo, sabemos esto, que al final Dios sacará todas las cosas a la luz y juzgará con imparcialidad. Y en ese día no habrá dónde esconderse, en ese día no habrá excusas, en ese día no habrá sobornos, en ese día no habrá forma de escapar. Y todos aquellos que trabajan por un mundo mejor y una sociedad más justa, y aquellos que tienden una mano amiga, pues deben tener presente eso también para poder seguir adelante. José Zorrilla, ¿sabéis quién es José Zorrilla? No es familiar de la Carol, creo, no estoy seguro. Pero José Zorrilla nos dejó. José Zorrilla es, si os digo esto seguro vais a saber quién es. Es el que escribió Don Juan Tenorio. Por lo menos la película la habéis visto, ¿no? Con Johnny Depp, tampoco. Ni películas, ni leer, ni nada. Muy mal. Bueno, ahí os doy el dato. Él es el que escribió Don Juan Tenorio. Pero José Zorrilla nos dejó este refrán, este trocito de poema. Dice: para verdades el tiempo y para justicia Dios. Es decir, la verdad de Dios se abre paso como un juez. Eso es lo que está diciendo ahí. Yo te pregunto, ¿eres un necesitado? ¿Te consideras un necesitado en esta mañana? La respuesta es que sí, lo sepas o no, somos necesitados y Dios está de nuestro lado. Y creo que ese es un buen punto de partida. La segunda verdad es que Dios muestra misericordia hacia aquellos que no la merecen. Este versículo seguro que os suena. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Mira estos 4 grandes atributos de Dios en este versículo. Dice que el Señor es compasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos perdona. El Señor es clemente, nos da lo que no merecemos. El Señor es lento para la ira. Él es paciente para con nosotros cuando nosotros caemos. Y el Señor es grande en misericordia. Él nos ama más de lo que nosotros podamos llegar a imaginar. Pero si te cuesta creer esto, recuerda que Dios no se relaciona contigo desde tus fracasos, sino desde su misericordia. Y eso lo cambia absolutamente todo. Ya sé que en las últimas predicaciones he nombrado mucho a Spurgeon, pero esta semana lo vuelvo a hacer porque he estado consultando y leyendo un libro que se llama El Tesoro de David. El Tesoro de David de Spurgeon es un recull, no sé ni cómo se dice en castellano, una recopilación de los salmos con un comentario a la luz de toda la palabra. Eso es el Tesoro de David de Spurgeon. Y me gusta mucho lo que él comentaba referente a este salmo. Dice así, dice: aquello de que más necesidad tenemos es de misericordia y perdón para nuestros pecados, porque hemos sido criaturas inmundas e impías. El perdón y la misericordia son abundantes en Dios. En Él son tan abundantes como el agua en el mar. No hay fin a los tesoros de su gracia, misericordia, perdón y compasión. Y me encantó leer esto porque pensé en mí y en mi vida, y mi corazón se alegró una vez más al poder contemplar esto y poder leerlo más. Dios tiene misericordia de mí. Dios tiene misericordia de mí. Dios tiene misericordia de ti, sobre todo por lo que vamos a ver ahora. La tercera verdad es que Dios modera su ira. Dice el versículo del 9 al 10,
no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Alguna vez has conocido a alguien al que le encante discutir? ¿Sí? Por allí están levantando las manos. Por allá atrás también. ¿Habéis conocido a alguien al que le encante discutir? ¿Sí o no? Hay gente, mira a tu lado y dile a tu esposa, no, mentira. No, pero hay gente a la que le gusta estar discutiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que quieren es discutir, que se provoque algo para poder discutir y seguir discutiendo porque se enfadan mucho. Pero fíjate que Dios no es así, Dios no es de esta manera. Él está dispuesto a poner fin a la discusión y a darnos la bienvenida de vuelta a casa. Pero a veces el verdadero problema es que nosotros queremos seguir luchando con Él. Nosotros queremos seguir peleando. Queremos seguir enfadados con Dios. Eso es lo que pasa muchas veces. Pero Él está más dispuesto a perdonar que nosotros a ser perdonados. Vivimos en una cultura que te cancela al primer error. Eso está de moda. Pero Dios hace todo lo contrario. Dios, en lugar de cancelarte, Él te invita a empezar de nuevo. Cuando nosotros nos olvidamos de orar, Él se acuerda de alimentarnos. Porque ¿cuántas veces nos vamos a dormir sin orar? Montones de veces. ¿Cuántas veces empezamos a comer sin orar? Ni nos acordamos que Dios ha provisto todo lo que tenemos ahí en nuestra mesa. Sin embargo, Él se acuerda de alimentarnos. Cuando nos olvidamos de darle las gracias por un largo día, viene Dios y nos da un sueño reparador y podemos descansar completamente toda la noche. Cuando nos entretenemos en el pecado, Dios envía a su Espíritu Santo para poder convencernos. Cuando nosotros nos negamos a dar, Dios sigue dando. Cuando nosotros caemos, viene Dios y nos levanta. Cuando nos decepcionamos a nosotros mismos y a los demás, Él sigue llamándonos sus hijos. Incluso bendice a aquellos que no creen en Él. ¿Estáis de acuerdo? Dios incluso bendice a aquellos que no creen en Él. Me acordé de Fernando Savater. No sé quiénes conocéis a este escritor valenciano, Fernando Savater, pero todos los que estudiamos el bachillerato, por lo menos humanístico, nos tocó, o por lo menos a finales de los 90, en el bachillerato humanístico nos tocó leer un libro de Fernando Savater titulado Ética para el meu fill. En castellano se llama Ética para Amador. Y Fernando Savater, un filósofo brillante, agudo, con una ironía que desarma, él ha escrito en contra de la fe, ha ridiculizado la religión, ha debatido con obispos y teólogos y durante décadas ha sido un referente del ateísmo en España. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios con Fernando Savater? En lugar de aplastarlo como una hormiga, Dios lo sostiene y le sigue dando vida. Le da salud, le da amor, le concede amigos, libros, reconocimiento y esa chispa de esa inteligencia desbordante. Os explico esto para que podamos comprender cómo es la paciencia de Dios. Esa es la paciencia de Dios. Esa es la misericordia de un Dios que no se siente amenazado por los ataques de Savater ni por los ensayos de otros pensadores seculares. Todos ellos disparan contra Dios desde el terreno que Dios mismo les presta, desde el lugar que Dios les deja. Y el hecho de que Dios no castiga a sus enemigos también es una prueba de su misericordia hacia ellos. Les dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 4, lo siguiente: ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? La cuarta verdad es que Dios perdona todos nuestros pecados. Versículos 11 y 12. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Vamos a considerar
la grandeza del amor de Dios. Los astrónomos nos dicen que la fuente de luz más lejana conocida desde la Tierra se encuentra a 10.000 millones de años luz de distancia. Eso significa que la luz que parte de esa fuente tardaría 10.000 millones de años viajando a la velocidad de la luz en llegar a la Tierra. Por el contrario, la estrella más cercana dice que solamente está a 4 años luz de nosotros. Son 4 años viajando a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz era 299.792 kilómetros por hora. Así que imaginaos, la luz del sol llega a la Tierra en poco más de 8 minutos. Así que incluso la estrella más cercana está a una gran distancia de la Tierra. Utilizando propulsión iónica se podría llegar a la estrella más cercana en una nave espacial moderna solamente en 81.000 años. Eso es lo que se tardaría. Así que se mire como se mire, nos encontramos ante dos realidades de las que no podemos escapar. En primer lugar, vivimos en un pequeño rincón del universo. ¿Cuántos habéis visto fotos del universo, fotos de la Tierra desde distancias lejanas? Vivimos en un rinconcito del universo. Y en segundo lugar, el universo es tan grande, el universo es tan vasto, tan amplio, que escapa completamente a nuestra comprensión. Pero ¿sabes? El amor de Dios es mayor que eso. El amor de Dios es todavía más vasto que eso, más grande, más profundo, más largo, más amplio, más grande en todas las dimensiones que nuestro propio universo. Así que te podrías subir al cohete equipado con cualquier tipo de sistema de ciencia ficción que puedas imaginar y volarías a la velocidad más alta que pudieras volar, podrías ir tan lejos como se te ocurriera hasta el final del universo y más allá. Y cuando hayas llegado tan lejos como puedas, entonces mira hacia arriba y sonríe, porque el amor de Dios sigue ahí. El amor de Dios sigue ahí. Nunca vamos a llegar al final del amor de Dios. ¿Se entiende? Y luego consideremos la magnitud del amor de Dios. Os he dicho que consideremos la grandeza. Ahora vamos a considerar la magnitud del amor de Dios. Imagina que decides salir de Barcelona rumbo al este, con la idea de dar toda la vuelta hasta llegar de nuevo al oeste, ¿vale? Así que coges un AVE para Girona, de ahí pillas un Ryanair y te vas a Roma. Te tomas un cappuccino rápido ahí en una terraza, alquilas un Fiat Panda, cruzas toda Italia para llegar a Atenas. Desde allí subes a un ferry y pasas por las islas griegas, entras en el mar Egeo y sigues hasta Estambul. Después te montas en un bus destartalado a Oriente Medio, atraviesas Turquía, llegas al canal de Suez y embarcas en un carguero que baja por el Mar Rojo. De allí vuelas a Bombay, haces escala en Dubái, donde te arruinas tomando un café en el aeropuerto, y luego tiras hacia Bangkok. Desde Bangkok vas a Sydney, te compras una furgoneta vieja de segunda mano y cruzas el desierto australiano. Finalmente llegas a Valparaíso, en Chile, cruzas Sudamérica en coche hasta Colombia y desde allí vuelves volando a Madrid para luego regresar en tren hasta Barcelona. Has dado toda la vuelta al planeta, pero ¿qué has demostrado? Que por mucho que viajes hacia el este, nunca vas a llegar al oeste. Por mucha vuelta que des hacia el este, nunca el este y el oeste van a coincidir. Nunca se van a encontrar. Cuanto más lejos o al este vayas, más lejos vas a estar del oeste. Esta es la magnitud del amor de Dios. Y aquí tenemos una gran noticia para todos los pecadores del mundo. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Dios los elimina, Dios los quita y los aleja tanto de nosotros que jamás podremos llegar a encontrarlos, aunque los buscáramos 10.000 años. Nuestros pecados han sido borrados, han sido eliminados para siempre. Y si alguna vez Satanás viene a recordarte tu pasado, recuérdale a él
su futuro, porque tus pecados están borrados, pero los suyos no. Mis pecados nunca volverán a atormentarme, ni siquiera Satanás puede traerlos de vuelta. Un predicador dice que Dios tiene una mecha larga, porque es lento para la ira, decía el versículo 8. Que tiene una memoria corta, ni para siempre guardará su enojo. Que tiene una mano suave, no nos ha tratado según nuestros pecados. Y que tiene un gran corazón. Tan grande es su amor, versículos 11 y 12, tan lejos ha quitado nuestros pecados. Y me alegro de que tengamos un Dios así, porque es exactamente el Dios que nosotros necesitamos. La quinta verdad es que Dios comprende nuestra debilidad. Como un padre se compadece de sus hijos, versículo 13, así se compadece el Señor de los que le temen. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Nunca entendí bien este versículo hasta que tuvimos a nuestra hija Aitana. Hace unos días Aitana no podía dormir, estaba por la noche levantándose a la 1 de la mañana, 12:30 se levantó, luego a la 1, luego a la 1:30, luego a las 2:30, luego a las 3:30 y todo el rato estaba diciendo mami, mami, mamá. Pasa que os confieso que da un poco de miedo por la noche, porque cuando ella llama, no dice así mamá, ella dice mamá, mamá. Y a mí me da unos sustos que casi me muero ahí en la cama. Pero cuando dice mamá, pero al final, de tantas veces que fue Dulce, yo también me despierto, obviamente, pero yo no voy, porque cuando yo voy, dice, he dicho la mamá. Entonces, pues ya no voy. Entonces me quedo ahí despierto en la habitación, ¿no? Pero de las últimas veces que fue Dulce, le dijo, quiero al Papa, quiero que venga el Papa. Entonces, Dulce llegó y me dijo, ¿quiere que vayas tú? Entonces yo pensaba que estaba soñando todavía, porque nunca quiere que vaya. No, pues sí que quería. Entonces en ese momento me acerqué y me dice Aitana, ¿te puedes sentar aquí conmigo? Entonces me senté al lado de la cama con ella y ella vino y me agarró del cuello y empezó a darme besos y no me soltaba. Y me cogió fuerte, fuerte, fuerte. Y le pregunté, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tienes miedo de algo? ¿Es por culpa de esa película de Netflix de las guerreras K-pop que estás viendo? Que salen demonios y no sé qué cosas por ahí y tal. Me dijo, no, eso no me da miedo porque yo tengo a Cristo. Y dije, entonces, ¿qué es lo que te pasa? Es que ese rincón de ahí de la habitación no me gusta porque está oscuro. Entonces, aproveché ese momento para orar con ella. Aproveché ese momento para decirle, pero Dios está aquí con nosotros. Él te cuida, Él te protege, Él te guarda. Así que no tengas miedo. Él está aquí, Él está contigo. Y cuando hacía esto con ella, me acordé cuando mi padre venía también a mi habitación en medio de la noche, en medio de nuestros miedos, y me contaba el cuento del gallo Quirico. ¿Cuántos conocéis ese cuento del gallo Quirico? Es un cuento de que nunca acaba. Siempre es un gallo que va caminando y se encuentra no sé quién, que va a la fiesta de no sé qué. Es uno de esos cuentos en los que los papás vamos hablando, hablando y hablando hasta que al hijo le entra sueño, ¿no? Lo que pasa es que a mi hermano y a mí no nos entraba sueño. Se acababa el cuento del gallo Quirico y nosotros seguíamos con los ojos abiertos. Entonces, mi padre, después de eso, empezaba a cantar una canción que se llama Padre Amado. No sé si algunos conocéis esa canción, pero además mi padre tenía una voz muy profunda y se sentaba allí a los pies de la cama y empezaba, Padre amado, Padre amado. A la segunda nota yo estaba así, ¿ves? Ya no me aguantaba. Era efectivo, ¿no? Pero ahí estaba. Y este salmo me recordó a esto, ¿no? Y me recordó que si yo, con todas mis limitaciones, puedo correr al lado de mi hija cuando me necesita, ¿cuánto más corre Dios a nuestro lado cuando nosotros le llamamos? Los padres terrenales, o los padres terrenales cristianos, por imperfectos que seamos, tratamos de señalar el camino hacia nuestro Padre Celestial. Cuando un padre terrenal ha hecho bien su trabajo, facilita que sus hijos crean en el Padre Celestial. Nuestros hijos aprenden que no adoramos a un Dios de piedra, ni a un ídolo vacío,
ni a una deidad que está distante o que está lejana, ni a una máquina impersonal en el cielo. Servimos a un Dios Padre que conoce nuestras debilidades y que nos ama a pesar de ellas. En los siguientes versículos 14 y 16 podemos encontrar la sexta verdad. Dios recuerda que somos polvo. Dice, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Esta es una verdad que todos comprendemos, ¿no? Especialmente cuando se acerca el otoño. Las hojas verdes de las semanas anteriores empiezan a transformarse en algo marrón, y es una ley inexorable de la naturaleza que las hojas verdes de la primavera y el verano terminen amontonadas en el suelo. Esta foto que tenéis ahí la tomé la última vez que estuve en Estados Unidos, en Tennessee. Unos amigos me llevaron a un lugar, a una ciudad que se llama Kodak. Eran los inicios del mes de noviembre, justo en pleno otoño, justo en pleno cambio de follaje. Así que mientras recorría esas carreteras rurales, vi hojas de todos los tonos. Un poquito más adelante, en esta misma carretera, pude llegar a ver hojas de color azul, verdes, amarillas, naranjas, rojas, de todos los tipos, ¿no? Colores inimaginables. Ahora, ¿por qué pierden el color las hojas? ¿Por qué pierden su color las hojas? ¿Por qué pierden el color verde? Hay una explicación científica que dicen que tiene que ver con la pérdida de la clorofila, pero eso simplemente significa que las hojas están muriendo lentamente. Esa es la verdad. La belleza de las hojas, todos esos cambios de color, esa belleza proviene de su muerte. Cuando vemos las hojas así, significa que están muriendo, que están a punto de caer. Ahora, ¿quién recuerda cada hoja? ¿Quién se acuerda de cada una de las hojas que han caído? El árbol nos acuerda, por supuesto, pero una a una, todas las hojas van cayendo al suelo, donde se desintegran y vuelven otra vez a formar polvo y vuelven al lugar de donde habían partido. Nadie nombra las hojas, nadie las cuenta, nadie piensa en las hojas. Es la ley de la naturaleza, la forma en la que Dios dispuso ese cambio de estaciones. Hace algunos años, Dulce se burlaba de mí diciéndome, te están saliendo pelos blancos en la barba. Ahora ya no me dice nada, porque ahora ya toda la barba está completamente blanca, ¿no? Pero cuando Dios pone canas en nuestras barbas, es como esas hojas en los árboles que se van volviendo marrones en otoño. Es una forma en la que Dios tiene para decirnos, no vas a estar aquí para siempre. No vas a estar aquí para siempre. Y de vez en cuando me encuentro por ahí también con algunos chistes sobre cementerios que me hacen reír. En este último viaje a Guatemala me sorprendió porque nunca me había fijado en esto y esta vez lo vi yendo hacia el cementerio municipal en Guatemala. Hay una recta impresionante y como cosa rara, en toda Guatemala está llena de túmulos o está lleno de esos baches o guardias tumbados, como le llaman, que tienes que cada 2 por 3 ir frenando. Pero yendo para el cementerio hay una recta impresionante en la que todo el mundo va a un exceso de velocidad increíble. Y los del cementerio han aprovechado esto para poner una valla publicitaria que dice, reduzca la velocidad. Si no, aquí tenemos sitio para usted, decía. Eso está cerca del cementerio. Pero ni con eso la gente quita el pie del acelerador. El mundo nos enseña a negar nuestra fragilidad. El mundo nos enseña a negar la fragilidad, nos enseña a maquillarla, nos enseña a esconderla. Pero el Evangelio nos dice, reconoce tu fragilidad, porque es ahí donde Dios te cubre con su fuerza. Ahora, si eso es todo lo que hay, si hoy estamos aquí y mañana ya no, si ese es el final de la historia, entonces no hay mucha esperanza. Pero dejadme compartir esto con vosotros. Si no tenemos nada más por lo que estar agradecidos en lo que llevamos de año, aquí tenemos algo en lo que podemos confiar. Y es que nuestra esperanza no está en el hombre, no está en el ser humano,
ni en nada que el hombre pueda hacer. Nuestra esperanza está en el Dios eterno. Amén. Así es. Séptima verdad, Dios nos conecta con la eternidad al conectarnos con Él mismo. Versículos 17 y 18. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. La verdad es que no hay nada que podamos hacer respecto a nuestra fragilidad. Cuando nacemos, venimos con una etiqueta que dice frágil, manipular con cuidado. Así es como venimos a este mundo. Somos como las burbujas del cava. Cuando uno mueve un poco la botella de cava y la abres, ¡puf!, sale toda la espuma y de repente desaparece. Así es también muchas veces nuestra vida. En un segundo se deshace. Por mucho que lo intentemos, no podemos cancelar nuestra humanidad. Nada puede cambiar lo que somos. Las vitaminas, el ejercicio y todo eso y una vida sana, pues puede ser que lleguen a ralentizar ese proceso. Puede ser que el pensamiento positivo mejore nuestro estado de ánimo, pero para todos nosotros el final es el mismo. Polvo eres y al polvo volverás. El Salmo 103 nos ofrece un sólido motivo de consuelo que nos eleva por encima de la naturaleza transitoria de esta vida. Es ese más del versículo 17, o ese pero, como dicen otras traducciones, no ese bendito pero que lo cambia absolutamente todo. Una palabra que nos ofrece un contraste eterno entre la flor que se marchita y el Dios eterno, entre nuestra mortalidad y la eternidad de Dios. Esa única palabra, ese pequeño más que aparece ahí, más la misericordia, se encuentra en la demarcación entre esta vida y la siguiente. Y aquí está nuestra verdadera esperanza de una vida que nunca termina. La tierna misericordia de Dios, su amor inquebrantable, su gracia abundante. Alguien ha dicho que la vida sin Cristo es un final sin esperanza, pero la vida con Cristo es una esperanza sin fin. Y esta esperanza infinita no solamente es para nosotros, sino para los hijos y los hijos de los hijos. Ahora, ¿qué les vamos a dejar a nuestros hijos? Les vamos a dejar una gran propiedad, una gran herencia, una gran cuenta del banco. El mayor legado que podemos dejar no cabe en un testamento. El mayor legado que podemos dejar solamente cabe en un corazón que ha sido transformado por Cristo Jesús. En un mundo transitorio y pasajero donde todo se desvanece, todo se deshace, tenemos la promesa de que estamos vinculados al futuro, incluso después de nuestra muerte, gracias a la fidelidad de Dios hacia nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Eso también es misericordia de Dios. Ahora, ¿qué nos llevamos de esta canción del verano para esta semana y para toda nuestra vida? ¿Con qué te quedas de esto que hemos compartido del Salmo 103? Somos más ricos de lo que pensamos. Somos más bendecidos de lo que creemos. Y tenemos más de lo que nos damos cuenta. Y hemos encontrado esa misericordia, o más bien, esa misericordia nos ha encontrado a nosotros en la cruz de Jesús. Durante una de sus predicaciones, Billy Graham contó esta historia. Dice que un patrullero, un policía, estaba patrullando por la noche en una ciudad en el norte de Inglaterra y de repente empezó a escuchar unos sollozos temblorosos por ahí, alguien que estaba como llorando. Así que el policía se metió en uno de los callejones estrechos de esa ciudad al norte de Inglaterra, encendió su linterna y encontró en un portal un niño que estaba llorando y al cual no paraban de caerle lágrimas por sus mejillas.
Y este policía se acercó al niño y le dijo, ¿qué te pasa? Y dijo, no encuentro mi casa. Y el policía, para intentar ayudarlo, le dijo, ¿pero por dónde vives? ¿Vives cerca de esta calle? ¿O esta otra? Y el policía empezó a nombrarle tiendas, empezó a nombrarle hoteles, empezó a nombrarle lugares emblemáticos de la ciudad. Pero el niño todo el rato le decía, no, ahí no es. No, ahí no es. Y el policía ya no sabía qué hacer. Así que en un momento, ese policía recordó que en el medio de la ciudad había una cruz blanca enorme y que estaba iluminada. El policía llevó a este niño cerca desde donde se podía ver esa cruz y le preguntó, ¿vives cerca de ahí? Y el niño con una gran sonrisa le dijo, sí, le dijo, llévame a la cruz y encontraré de nuevo el camino a casa. Todo lo que creemos, todo lo que tenemos, todo lo que esperamos se encuentra en la cruz de Cristo. Acércate a la cruz y encontrarás el camino de regreso a casa. ¿Eres débil? Yo también, lo somos. ¿Estás necesitado? Yo estoy necesitado. ¿Eres culpable o te sientes culpable? Yo también. ¿Eres frágil? Yo soy frágil también. ¿Eres como el polvo? Yo también lo soy. Y Dios nos dice a nosotros, a sus hijos débiles, necesitados, culpables, frágiles y polvorientos, os conozco a fondo, os conozco profundamente y aún así os amo. Venid, venid a mí, descansad en mí, hacedme vuestra roca. La misericordia de Dios en Cristo Jesús es más que suficiente para todos nosotros. Porque la cruz no es solamente el lugar donde encontramos perdón, sino que la cruz es el lugar donde nosotros encontramos un hogar. Amén. Ese símbolo de la cruz, un símbolo de tortura, un símbolo de dolor, un símbolo romano que era utilizado para asustar a cualquiera. Ahora para el creyente se ha convertido en un símbolo de esperanza, en un lugar donde Cristo Jesús dio su vida por cada uno de nosotros y derramó su vida para el perdón de muchos. Así que en esta mañana me gustaría animarte a que si te sientes como el salmista, si sientes que tu vida desvanece, si sientes que estás perdido, vuelve a la cruz, vuelve a mirar a la cruz para encontrar el camino a casa.